Bienvenidos a mi canal. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía y buena vibra. Yo como siempre súper emocionada de estar aquí con ustedes, porque hoy les traigo un tema que no saben, es de esos que prenden la mecha del chisme y del interés. Y si son como yo que aman el drama, la farándula y todo lo que se cuece en el mundo de las celebridades, de este vídeo les va a encantar. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Para los que no estén tan familiarizados, Hande es una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía, conocida por su belleza, su carisma y por supuesto, sus exitosas telenovelas. Y Kerem, bueno, Kerem es el galán por excelencia, otro actorazo turco con una base de fans gigantesca y claro, un currículum amoroso que da mucho de qué hablar. Lo que pasa es que estos dos, Hande y Kerem, fueron pareja. Sí, así como lo escuchan. Trabajaron juntos en la exitosísima serie Love is in the Air, donde, para deleite de todos, el amor traspasó la pantalla y se hicieron novios en la vida real. Fue un romance de ensueño digno de una telenovela, con fotos juntos por todas partes, declaraciones de amor y toda la miel del mundo. Pero como suele suceder en el mundo de las celebridades, la relación llegó a su fin. Y como era de esperarse, el final de su romance generó un montón de especulaciones, rumores y sobre todo, mucha curiosidad por saber qué pasó realmente. Y ahí es donde entramos nosotros. Porque hoy, en este vídeo, vamos a desentrañar un poco este misterio. Vamos a analizar qué se dice, qué se rumorea y sobre todo, qué dijo Hande Erçel sobre su exnovio, Kerem Bürsin. Prepárense para descubrir declaraciones jugosas, indirectas sutiles y por supuesto, mucha especulación. Vamos a ver si Hande se burla de Kerem, o si simplemente está siendo ella misma. ¿Está dolida? ¿Superó la relación? Todo eso lo vamos a descubrir juntos. Así que sin más preámbulos comencemos. Pero antes de que me olvide y porque sé que les va a encantar el contenido de este vídeo, les pido por favor, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis. Y así no se pierden ninguno de los vídeos que subo, donde siempre les traigo lo más reciente, lo más jugoso y lo más entretenido del mundo del espectáculo. Suscríbanse, activen la campanita de notificaciones y únanse a la comunidad. Ahora sí, a darle. Empecemos por el principio. Recordemos un poco la historia de Hande y Kerem. Como les decía, se conocieron en el set de Love is in the Air. La serie, que fue un éxito rotundo en Turquía y en muchísimos países del mundo, contaba la historia de amor entre Eda y Serkan, interpretados por Hande y Kerem, respectivamente. La química entre ellos era innegable y la tensión romántica en pantalla era palpable. Los fans soñaban con que el amor de la serie se hiciera realidad, y vaya, que así fue. Durante el rodaje y poco después de que la serie se hiciera viral, comenzaron los rumores de un romance entre Hande y Kerem. Fotos filtradas, comentarios en redes sociales, y las miradas cómplices entre ellos lo confirmaron de estaban juntos. La noticia enloqueció a los fans. Ver a Eda y Serkan, a Hande y Kerem, juntos en la vida real, era como vivir un cuento de hadas. La pareja se convirtió en una de las más queridas y seguidas por el público. Compartían fotos en sus redes sociales, asistían a eventos juntos, y siempre se mostraban muy enamorados. Pero como les decía, el cuento de hadas llegó a su fin. Después de un tiempo y sin que nadie lo esperara, se anunció la ruptura. La noticia fue un shock para los fans, que no entendían qué había pasado. ¿Por qué? ¿Qué salió mal? Las especulaciones comenzaron a circular rápidamente. Se habló de diferencias irreconciliables, de agendas muy apretadas, de terceros en discordia. De todo. Y aquí es donde entra el tema central de este vídeo, ¿qué dijo Hande Erçel después de la ruptura? ¿Cómo reaccionó? ¿Dejó alguna indirecta sobre Kerem? Bueno, la verdad es que Hande, siendo una persona bastante reservada con su vida privada, no es de las que se lanza a hacer declaraciones explosivas. Sin embargo, a lo largo del tiempo ha habido algunas entrevistas, algunas publicaciones en redes sociales y algunos comentarios que han alimentado las especulaciones. Asterisco asterisco la construcción del idilio, Love is in the Air, y el romance real asterisco asterisco. Para comprender a fondo el impacto de la ruptura entre Hande y Kerem, es crucial retroceder en el tiempo y sumergirnos en el fenómeno cultural que fue Love is in the Air. La serie, una comedia romántica turca, no solo cautivó a audiencias en Turquía, sino que conquistó corazones en todo el mundo.
Su éxito trascendió fronteras, generando una legión de seguidores ávidos de cada episodio y ansiosos por seguir la vida de sus protagonistas, tanto en la ficción como en la realidad. La trama de Love is in the Air giraba en torno a Eda YLDZ, una joven florista que ve truncados sus sueños universitarios debido a una beca cancelada, y Serkan Bolat, un exitoso arquitecto que ofrece a Eda un acuerdo. Si finge ser su prometida durante 2 meses, le ayudará a recuperar su beca. Lo que comienza como un contrato se transforma en una relación llena de emociones, risas, conflictos y, por supuesto, amor. La química entre Hande y Kerem en la pantalla era innegable. La tensión romántica, los diálogos ingeniosos y las miradas cómplices mantuvieron a los espectadores pegados a la pantalla, soñando con un romance que trascendiera la ficción. La habilidad de los actores para transmitir sentimientos complejos, la conexión que establecieron y la autenticidad con la que interpretaron a sus personajes fueron clave para el éxito de la serie. El público, fascinado por la pareja en la pantalla, comenzó a especular sobre la posibilidad de un romance fuera del set. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías y análisis de cada foto, cada vídeo y cada interacción entre Hande y Kerem. Los fans, con el anhelo de ver a sus personajes favoritos juntos en la vida real, alimentaron la expectativa y la ilusión. Y entonces, la magia sucedió. Las especulaciones se confirmaron cuando comenzaron a aparecer fotos de Hande y Kerem juntos fuera del trabajo. Caminatas tomados de la mano, cenas románticas, viajes. Las pruebas eran irrefutables. La noticia se extendió como la pólvora, y los fans enloquecieron de alegría. Eda y Serkan, la pareja de ensueño de la serie, se habían convertido en Hande y Kerem, una pareja real que vivía su propio cuento de hadas. ***, el cenit del amor, un romance de ensueño en la vida real ***. El romance entre Hande y Kerem se convirtió en un fenómeno mediático. La pareja era constantemente perseguida por los paparazzi, y cada aparición pública era noticia. Sus redes sociales se llenaron de fotos juntos, mostrando su complicidad y su amor. Los mensajes románticos, las dedicatorias y las muestras de afecto eran constantes, deleitando a sus seguidores y consolidando la imagen de una pareja perfecta. El amor entre Hande y Kerem parecía florecer en cada aspecto de sus vidas. Asistían a eventos juntos, compartían momentos con amigos y familiares, y se apoyaban mutuamente en sus carreras profesionales. La pareja se convirtió en un símbolo de la felicidad y el éxito, y sus fans los admiraban como un ejemplo a seguir. La conexión entre ellos era evidente. Las miradas, las sonrisas y los gestos de cariño que compartían hablaban por sí solos. La prensa, siempre atenta a los detalles, se encargaba de documentar cada momento, cada gesto y cada palabra, amplificando la imagen de un romance de ensueño. El éxito de su relación en la vida real resonaba con el éxito de la serie. Los fans, que habían invertido emocionalmente en la historia de Eda y Serkan, celebraban la unión de Hande y Kerem como una victoria del amor. La pareja se convirtió en un referente y su relación inspiró a muchos a creer en el amor verdadero y en la posibilidad de encontrar a su alma gemela. Pero, como sucede con frecuencia en el mundo de las celebridades, la felicidad no es eterna. La presión mediática, las agendas apretadas y las complejidades de las relaciones en el ojo público comenzaron a pasar factura. El cuento de hadas que parecía inquebrantable se enfrentó a sus propios desafíos, y el final, inevitablemente, llegó. ***, el anuncio de la ruptura, un terremoto en el mundo fan ***. La noticia de la ruptura entre Hande y Kerem fue un shock para sus fans y para la prensa en general. Después de meses de felicidad aparente, el anuncio llegó de manera inesperada, sembrando la incertidumbre y la especulación. Los seguidores de la pareja, que habían invertido emocionalmente en su relación, se sintieron desilusionados y desconcertados. La ruptura, como era de esperar, generó una ola de preguntas y conjeturas. ¿Qué había sucedido? ¿Por qué habían decidido poner fin a su relación? ¿Había terceros involucrados? ¿Existían diferencias irreconciliables? Las redes sociales se inundaron de teorías, análisis y especulaciones. Los fans, ansiosos por entender lo que había pasado, buscaban pistas en cada declaración, cada publicación y cada gesto de Hande y Kerem. La prensa, por su parte, se dedicó a investigar y a buscar fuentes cercanas a la pareja. Se publicaron artículos, entrevistas y rumores que intentaban desentrañar los motivos de la ruptura. La atención mediática se intensificó, y la vida de Hande y Kerem se convirtió en objeto de escrutinio público.
El anuncio de la ruptura marcó el final de una era. La pareja, que había sido símbolo de amor y felicidad, se separaba, dejando un vacío en el corazón de sus fans y en el mundo del espectáculo. El cuento de hadas había terminado, y ahora solo quedaban las especulaciones y la incertidumbre. Asterisco asterisco las reacciones post-ruptura, entre la diplomacia y las indirectas asterisco asterisco. Después de la ruptura, la atención se centró en las reacciones de Hande y Kerem. ¿Cómo iban a manejar la situación? ¿Qué iban a decir sobre lo sucedido? La prensa y los fans esperaban ansiosamente sus declaraciones y sus publicaciones en redes sociales. Kerem Bürsin, generalmente más abierto a hablar sobre su vida personal, fue más reservado en sus declaraciones iniciales. Se limitó a confirmar la ruptura y a expresar su respeto y cariño por Hande. Evitó entrar en detalles sobre los motivos de la separación y se centró en agradecer el apoyo de sus fans. Hande Erçel, conocida por su discreción y su elegancia, optó por una postura más reservada. Evitó hacer declaraciones explícitas sobre la ruptura y prefirió mantener la distancia con la prensa. Sin embargo, a lo largo del tiempo, algunas entrevistas, algunas publicaciones en redes sociales y algunos comentarios sutiles alimentaron las especulaciones sobre lo sucedido. En una entrevista, Hande fue consultada sobre su relación con Kerem y sobre su experiencia de trabajar juntos. La actriz, con su habitual diplomacia, respondió que había sido una experiencia muy bonita y que estaba agradecida por haber compartido el proyecto con él. Le deseó lo mejor en sus futuros proyectos, pero evitó profundizar en los detalles de su relación. Sus respuestas, aunque educadas y profesionales, fueron interpretadas por muchos como una forma de mantener la distancia y de evitar entrar en detalles sobre las causas de la ruptura. Algunos notaron un tono frío y distante, mientras que otros pensaron que simplemente estaba siendo profesional y que no quería alimentar el morbo. Asterisco asterisco las redes sociales, un campo de batalla de interpretaciones asterisco asterisco. Las redes sociales, como era de esperar, se convirtieron en un campo de batalla de interpretaciones. Los fans analizaron cada publicación, cada foto y cada comentario de Hande y Kerem en busca de pistas sobre lo sucedido. Las indirectas, los mensajes subliminales y las frases ambiguas fueron interpretadas de diferentes maneras, generando un sinfín de teorías y especulaciones. Después de la ruptura, Hande compartió algunas fotos y mensajes que fueron interpretados por muchos como indirectas dirigidas a Kerem. Imágenes con frases sobre la importancia de la libertad y la independencia, citas sobre la necesidad de seguir adelante y de priorizar la felicidad personal, y fotos donde se mostraba radiante y enfocada en su trabajo fueron analizadas minuciosamente. ¿Eran estas publicaciones una forma de expresar sus sentimientos y de enviar un mensaje a su ex? ¿O simplemente eran mensajes de empoderamiento y de superación personal? Las interpretaciones fueron variadas y las redes sociales se inundaron de comentarios y especulaciones. Las redes sociales también se convirtieron en un espacio para que los fans expresaran su apoyo a Hande y Kerem. Los mensajes de cariño, aliento y solidaridad fueron constantes, demostrando la fuerte conexión que existía entre los actores y su público. Asterisco asterisco los rumores y las fuentes cercanas, el eco de la desinformación asterisco asterisco. Además de las declaraciones de Hande y Kerem, los rumores y los comentarios de fuentes cercanas a la pareja alimentaron aún más las especulaciones sobre lo sucedido. Amigos, conocidos y supuestas fuentes cercanas a la pareja compartieron detalles y versiones que, aunque no confirmadas, generaron gran interés y controversia. Algunos rumores afirmaron que Hande estaba muy enamorada, pero que Kerem no se tomaba la relación tan en serio. Otros sugirieron que Kerem era posesivo y que no dejaba que Hande desarrollara su carrera profesional. También se habló de terceras personas involucradas y de diferencias irreconciliables. Es importante destacar que estos rumores no fueron confirmados y que provienen de fuentes no oficiales. Sin embargo, su difusión generó un gran debate y alimentó la especulación sobre las causas de la ruptura. Asterisco asterisco, ¿se burló Hande de Kerem? El análisis de sus declaraciones asterisco asterisco. La pregunta clave es, ¿se burló Hande Erçel de Kerem Bürsin después de la ruptura? La respuesta no es sencilla, ya que la actriz ha sido muy cuidadosa en sus declaraciones y en sus acciones públicas. Directamente, Hande no ha hecho declaraciones públicas que sean abiertamente ofensivas o hirientes hacia Kerem. No ha hecho comentarios sarcásticos, ni ha revelado detalles íntimos de su relación. Sin embargo, a través de sus respuestas, sus publicaciones y los comentarios de su círculo cercano, sí ha dejado entrever algunas cosas.
Su tono de voz, su lenguaje corporal y las pausas que ha hecho en sus respuestas han sido interpretados por algunos como una señal de frialdad y distancia emocional. Sus publicaciones en redes sociales con mensajes sobre la libertad, la independencia y la felicidad personal, han sido interpretadas por muchos como indirectas dirigidas a Kerem. Los rumores sobre las causas de la ruptura, filtrados por fuentes cercanas, también han alimentado las especulaciones sobre una posible burla o crítica velada. En definitiva, la respuesta a la pregunta de si Hande se burló de Kerem es ambigua. No hubo una burla directa, pero sí una cierta distancia, un desapego y una clara intención de pasar página. Hande ha demostrado ser una mujer fuerte, independiente y con una gran personalidad, que ha sabido lidiar con la fama, la presión mediática y la ruptura de una forma elegante y profesional. *** La importancia del empoderamiento femenino ***. En medio de la especulación y el análisis, es importante reconocer la importancia del empoderamiento femenino que Hande Erçel ha demostrado. En lugar de caer en el drama y la victimización, la actriz ha optado por enfocarse en su carrera, en sus proyectos y en su felicidad personal. Hande ha utilizado su plataforma para promover mensajes positivos y para inspirar a sus seguidoras a ser independientes, seguras de sí mismas y a priorizar su bienestar emocional. Su actitud ha sido un ejemplo de resiliencia y de fortaleza, demostrando que es posible superar las dificultades y seguir adelante con dignidad. *** El legado de Love is in the air y el futuro de Hande y Kerem ***. A pesar de la ruptura, el legado de Love is in the air y del romance entre Hande y Kerem perdura en la memoria de sus fans. La serie sigue siendo un éxito en todo el mundo, y la pareja continúa siendo recordada con cariño y admiración. El futuro de Hande Erçel y Kerem Bürsin es prometedor. Ambos actores tienen una exitosa carrera profesional y cuentan con una gran base de fans. Hande está enfocada en sus proyectos y en su crecimiento personal, mientras que Kerem continúa trabajando en nuevos proyectos y consolidando su posición como uno de los actores más importantes de Turquía. Aunque sus caminos se separaron, Hande y Kerem siempre serán recordados como la pareja que enamoró a millones de personas con su química en la pantalla y con su amor en la vida real. Su historia, aunque con un final diferente al que todos esperaban, sigue siendo un ejemplo de pasión, de amor y de la complejidad de las relaciones humanas. *** Conclusión. Un análisis completo y profundo ***. En resumen, hemos analizado en profundidad la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin, desde su encuentro en el set de Love is in the air hasta las consecuencias de su ruptura. Hemos examinado las declaraciones de Hande, las publicaciones en redes sociales, los rumores y las especulaciones, y hemos intentado desentrañar el misterio detrás de su separación. Hemos concluido que aunque no hubo una burla directa, sí hubo una cierta distancia, un desapego y una clara intención de pasar página por parte de Hande. La actriz ha demostrado ser una mujer fuerte, independiente y con una gran personalidad, que ha sabido lidiar con la fama, la presión mediática y la ruptura de una forma elegante y profesional. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya resultado interesante. A mí, como siempre, me encanta compartir con ustedes estas historias, estos chismes y estos análisis del mundo del espectáculo. Y me encanta saber que son parte de esta comunidad. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes de Hande y Kerem? ¿Creen que Hande se burló de Kerem? ¿Tienen alguna teoría sobre qué pasó realmente entre ellos? Cuéntenmelo todo. Quiero leer sus opiniones, sus teorías y sus chismes. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos, y por favor, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que suscribirse es gratis, y es la mejor forma de apoyar mi trabajo. Muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. Un besote enorme y hasta la próxima. Chao, chao.